Según un nuevo informe del GCBH, financiado por AARP, escuchar música es una buena práctica que estimula la actividad de diversas áreas cerebrales al mismo tiempo. Toda esa activación cerebral produce importantes beneficios para la salud. Los investigadores han revelado que la música puede mejorar el sueño y la memoria, además de aliviar el estrés y estimular aptitudes de pensamiento, todo lo cual nos ayuda a conservar la salud del cerebro con el paso de los años. Un estudio llevado a cabo por psicólogos de la Universidad de Kansas sugiere que alrededor del 60% de las personas deciden mantener la amistad después de una ruptura. Los psicólogos descubrieron 4 razones principales por las que alguien decide seguir siendo amigo de un ex después de una ruptura. La seguridad o apoyo emocional, razones prácticas como el aspecto económico, la cortesía y los deseos románticos no resueltos. De las 4 razones anteriores, las 2 relacionadas con las necesidades emocionales, seguridad y deseos románticos no resueltos son las que mayor probabilidad de éxito presentan para una amistad con la ex. Según un estudio realizado por la revista Ciencia Psicológica y publicado en El Telégrafo, las personas que pierden tarde la virginidad obtienen en su madurez trabajos con ingresos más altos que los que se precipitaron a la hora de dejar de ser vírgenes. Pero no todo es positivo, los que pierden tarde su virginidad disfrutan de menos relaciones sexuales y se casan menos a menudo. Además, los que han tenido las primeras relaciones sexuales después de cumplir los 19 años son más selectivos y no quieren iniciar una relación si algo no les satisface en la pareja. Según la psicóloga Lillian Glass, analista del comportamiento y colaboradora del FBI, mentir nos hace comportarnos de forma muy poco natural, puesto que la espontaneidad solo nos puede conducir al fracaso. Mentir nos obliga a ejercer un gran autocontrol sobre nuestro cuerpo, una prolongación del dominio exhaustivo sobre todo lo que decimos. De ahí, que al contrario de lo que muchos piensan, los mentirosos suelen presentar una apariencia rígida. Es cuando estamos relajados, cuando más solemos movernos y gesticular, debido a que es algo que hacemos de forma inconsciente. Un estudio de la Universidad St. Lawrence de Nueva York, autora de la investigación, afirma que al masticar se produce un flujo de sangre que llega al cerebro, lo que mejora las habilidades de memoria. Pero este beneficio se produce solo durante 15 o 20 minutos. Pero, ojo, la mecánica que sugiere la Universidad St. Lawrence de Nueva York es masticar el chicle antes de un examen, para obtener la compensación durante el mismo. El estudio no menciona si el chicle debe ser del mismo sabor. La saliva es un líquido claro que se fabrica en las glándulas salivales y está en tu boca las 24 horas del día, cada día. Está formada sobre todo de agua, además de unas cuantas sustancias químicas. Las glándulas salivales se encuentran en el interior de cada mejilla, en el fondo de la boca y debajo de la mandíbula, y producen alrededor de 1 a 2 litros de saliva todos los días. La saliva humedece los alimentos y hace que tragarlos sea más fácil. Sin la saliva, muchos alimentos serían secos y difíciles de tragar. La saliva ayuda a la lengua, permitiendo que pueda sentir los gustos. Una lengua seca no puede decir qué gusto tienen las cosas, necesita a la saliva para mantenerse humedecida. Varias investigaciones de prestigiosas universidades han concluido que la época o estación del año en que nace un bebé puede influir en su comportamiento y desarrollo físico. Aunque las muestras que fundamentan estas conclusiones son relativamente pequeñas, como para generalizarlas, otras encuestas y entrevistas a personas nacidas en el mes de mayo tienden a corroborar rasgos comunes en las personas nacidas en ese mes. Entre esas características están su mayor tamaño al nacer y su fortaleza en las diversas etapas de su vida. La serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo.
También cumple otro tipo de funciones que van desde regular el apetito, causando la sensación de saciedad, hasta inducir la división celular. Una de sus funciones consiste en regular la secreción de algunas hormonas, como la melatonina, una proteína, entre cuyas muchas funciones está la de regular los ritmos circadianos y el sueño. También conocida como la hormona de la felicidad, la serotonina genera sensaciones de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la concentración y la autoestima. Mientras que una baja presencia de ella desencadena diversas consecuencias, entre ellas, la depresión, asociada con el aumento de las horas de sueño. Aunque es probable que esta afirmación cambie en el tiempo, un estudio desarrollado por la Asociación Americana de Psicología afirmó que el 39% de las personas entre 18 y 33 años se declaran estresados. Este grupo etario conforma la llamada generación milenial, siendo la que ha debido insertarse en el mercado laboral en una sociedad que aún soporta los coletazos de las crisis sociales generadas por cambios en la tecnología, la educación y la economía, entre otros. Antiguamente, la aceptación de una nueva pluma requería de una prueba conocida como probatio pennae, literalmente prueba de la pluma, y normalmente consistía en usarla para escribir unas pocas líneas de texto o un breve proverbio, algo que demostrara la capacidad de escritura de la pluma. Con la evolución de las herramientas de escritura y su producción masiva, los fabricantes utilizan diferentes métodos para probar sus nuevos dispositivos de escritura. En cuanto a las personas, es probable que escriban su nombre, pero también un amplio abanico de posibilidades que empiezan con la palabra hola y otras más, o simplemente garabatos sin sentido.